Hermanos, buenos días, amigos, buenos días. Vamos a tener un tiempo para alabar al Señor. Vamos a disponer entonces este nuevo día. Quiero darle un saludo a todos los que se están conectando. Quiero animarlos para que dispongamos este tiempo, para que nos podamos de verdad deleitar en la presencia del Señor, meter en la presencia del Señor como familia, que podamos de verdad disfrutar este tiempo al lado de nuestro amado Dios en casa. Allí donde usted está, así como nosotros hemos tomado el tiempo de arreglarnos, prepararnos para el Señor, yo le animo para que cada domingo usted, igualmente como habitualmente lo veníamos haciendo, se prepare, se organice, se pongan bien bonitos, hagan de esa rutina en la que vienen, quítense esas sudaderas y esos shorts y pónganse de una vez la ropa elegante para compartir con el Señor. Y vamos a disfrutar siempre esos tiempos con el Señor. Yo por eso es que hago lo posible para que tengamos una alabanza, para que podamos exaltar el nombre del Rey y nos podamos meter en el cuento. Si usted tiene cómo amplificar su celular, amplifíquelo. Si tiene cómo amplificar su computadora, amplifíquela y viva el servicio como si estuviera con nosotros, como lo hacíamos cuando nos congregábamos en el tiempo en el que podíamos. Vamos entonces a orar, vamos a pedirle al Padre que nos acompañe en este tiempo, que su Espíritu sea el que llene nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias, porque es gracias a ti, Señor, que podemos levantarnos, que podemos de verdad tener la vida. Es gracias a ti que hemos recibido, Señor, todo lo necesario para este tiempo. Y queremos servirte, queremos exaltar tu nombre, queremos bendecirte en esta hora, Señor. Y hoy disponemos nuestro corazón, hoy disponemos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que por favor nos estés hablando, nos estés ministrando con tu Espíritu Santo y que podamos deleitarnos en este tiempo como familia, Dios. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias, Señor Dios, por permitirnos este día despertar una vez más, pero no solo despertar, sino sabiendo que tú estás con nosotros, que tú estás allí, Señor Dios. Gracias por ese amor tan precioso. Gracias por ese amor maravilloso. Gracias por ese amor que no tiene comparación, el cual siempre nos guarda, el cual siempre nos da una esperanza. Te damos hoy la gloria, Jesús. Te damos hoy la alabanza y te invitamos para que estés con nosotros, Rey. Quédate con nosotros, como dijiste, Señor. Como dijiste, amado, ven y llénanos con tu poder, Señor. Avívanos, Dios, llénanos. Queremos más de ti, más de tu Espíritu, Señor. Queremos alabarte, dirigidos por tu Espíritu. Y en el nombre de Jesús. Ahora dile conmigo al Rey: te damos gloria, solo a ti, Señor. Tuyo es el poder y la alabanza. Bendito Salvador, dueño de gloria y de honor. Te deseamos, te adoraremos, te damos gloria. A ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Dile: te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres nuestro Señor. Gracias, alabanza a tu Dios ahí en casa y le hacemos una alabanza de todo corazón al Rey. Exaltamos tu nombre, Señor. Te damos la gloria. Dile conmigo: me salvaste, me
Señor, te bendecimos y te damos gracias por ese amor tan maravilloso, porque siempre has estado allí para nosotros, siempre has estado allí para estar a nuestro lado, Dios, y nos has perdonado las veces que han sido necesarias, nos has dado las fuerzas. Gracias, Señor. Gracias, Rey, por ese amor sin condición, por ese amor tan especial, Dios. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos, Rey. Hoy te damos la gloria a Jesucristo. Te damos el honor, te bendecimos, oh Señor. Solo a ti, Altísimo, sea el honor en los cielos y la tierra. Solo a ti, amado Rey, sea siempre la alabanza al único Señor. Y muchas gracias por tu amor incomparable, Rey eterno. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel. Y hoy te alabamos. Te damos a ti la gloria, Jesús. Fueron esas gotas
nuestro lado, aunque la situación a veces se pone un poquito tensa. Dios, gracias por ser nuestro amigo, nuestro compañero fiel, por estar siempre a nuestro lado, Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, amado Rey, soberano, Rey de justicia. A ti la gloria. Tú eres el Dios de nuestra historia. Tú eres el Dios de nuestra fortaleza. Tú eres la esperanza de nuestras vidas, Señor. Y no importa que las cosas no salgan como nosotros deseamos, tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Y en ti descansa nuestra confianza, Señor. Y no seremos avergonzados, porque en ti hemos confiado, Señor. En ti, solamente en ti, Jesús, que has sido bueno y bueno en gran manera, Señor. Por eso hoy queremos exaltar esto. Y hoy queremos resaltar tu grandeza para con nosotros y decirte que tú eres nuestro máximo amor, que tú eres nuestro gran galardón, que tú eres la porción de nuestras vidas, Señor, y que aunque nos acabemos viviendo y sirviéndote a ti, Señor, ese será nuestro mayor deleite, exaltar tu nombre y bendecir tu nombre. Hoy te damos a ti la gloria, Señor Dios, y nos alegramos en eso. Te damos el honor. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Dile conmigo al Rey. Mi corona es Jesús, gastaré en Él y por siempre cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré que Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey. Sí, Señor, tú eres nuestro máximo amor, mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Dile al Rey. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él y por siempre cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré que Él es mi victoria.
por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos. Aunque sea, Señor Dios, que no podamos vernos cara a cara, Dios. A ti sea el honor, Señor. A ti sea la gloria. Padre, bendice nuestras vidas. Llénanos de ti. Háblanos. Enséñanos. Y permítenos disfrutar, Señor, como si estuviéramos allí. Como si uno fuéramos solamente contigo, Señor. Alabar tu nombre, Dios. Exaltarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, qué bueno, hermanos. Ese es nuestro tiempo de alabanza. Ahora yo los voy a invitar para que entonces nos acomodemos. Mientras tanto, vamos a organizar todo para la palabra del Señor. Por acá. Bueno, vamos a organizar también la cámara. Bueno, ¿cómo están? ¿Me puedes acercar un poquito, mi amor? Así. Muy buenos días a todos. Espero que hayan disfrutado el tiempo de alabanza. Espero que hayan disfrutado este tiempo juntos. Vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Antes que nada, quiero darle gracias a todos los que han sido fieles con el Señor, los que han dispuesto sus vidas para seguir aportando a la iglesia, para seguir, no porque nosotros los queramos explotar o porque sea una obligación. Recuerde que le he enseñado, iglesia, y usted que me escucha, si no lo sabe hoy se lo enseño. Nosotros no diezmamos porque lo impongan en nuestra iglesia. Nosotros no diezmamos porque lo impongan en nuestras congregaciones o el pastor nos obligue. Nosotros diezmamos porque hemos descubierto en la palabra de Dios toda la bendición que eso trae a nuestras vidas. No solo en el tema de la multiplicación, de lo que Dios puede darnos, de lo que Dios puede concedernos a través de esto, sino también que es un acto de obediencia y un acto de entrega al Señor, donde le decimos: Señor, no importa el dinero, lo que me importa es esto. Yo le voy a pedir ayuda a mi esposa, amor, bájalo mejor, que me quedo como mirando hacia arriba y me cuesta mucho. Bueno, la predicación para el día de hoy la hemos titulado La caída de Pedro, la voluntad de Dios. Una vez más lo repito: la caída de Pedro, la voluntad de Dios. La caída de Pedro, la voluntad de Dios. Es una palabra muy especial. A mí me ha placido mucho, la disfruto mucho. El encontrar esta enseñanza para mí ha sido de buena ayuda, de gran ayuda. Entonces yo lo voy a invitar para que le pidamos al Padre que esto pueda ser de bendición también para usted y para su vida. Amado Señor, hoy queremos darte muchas gracias por este tiempo. Queremos bendecir tu nombre y te suplicamos que por favor nos permitas aprender algo nuevo, que llene nuestros corazones y nuestras vidas, y que podamos dar un paso de fe hacia ti, hacia el conocimiento de tu verdad, de tu persona, de tu carácter. Que podamos ser bendecidos, Señor Dios, en esta mañana. Que tu nombre sea exaltado a través de cada uno de los que ven, de los que escuchan, y que podamos exaltar tu nombre con diligencia, con libertad, con pasión y con amor. Señor, yo me entrego delante de ti porque soy torpe y necesito que tú me ayudes. Necesito que tú pongas las palabras correctas y que tu Espíritu, Señor, esté haciendo la obra especial que hace en cada corazón. Hoy nos rendimos delante de ti y nos disponemos para este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Ok, la caída de Pedro, la voluntad de Dios. Entender a Dios siempre va a ser una tarea casi imposible, ¿no? Imposible para nosotros, por nuestra mente finita. No lograríamos entender a Dios porque el día que alguien logre entender a Dios sería superior a Dios. Pero nuestro Dios es superior, nuestro Dios es más grande. Sin embargo, el deseo de nuestro Dios es de darse a conocer a todo su pueblo. El deseo de nuestro buen Padre Dios es darse a conocer a las personas, y aún lo dice en Jeremías que lo mejor que le puede pasar al hombre, lo más alto en lo que pueda tener de glorias, es en conocer y entender a Dios que hace misericordia, juicio y justicia, porque esas cosas quiere, dice la palabra. Es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos. Por esta razón, a pesar de que es imposible para nosotros, el sueño y el deseo de Dios con la humanidad es de darse a conocer, y poco a poco lo ha venido haciendo. El conocer al Padre, Jesucristo le ha dado un rótulo y le ha puesto el nombre de vida eterna. Recuerda, cuando Cristo estaba orando en el huerto decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ese es nuestro Dios, y esa es la vida eterna que Él tiene para nosotros. Sus discípulos fueron muy afortunados de tenerlo a Él al lado mientras les enseñaba acerca del carácter y de la persona de Dios. Aprender acerca de Dios es lo mejor que le puede pasar a una persona en la vida. No importa la edad, no importa el género, es lo mejor que nos puede pasar. Conocer el carácter de nuestro Dios, aprender de nuestro Señor. Y los discípulos fueron bienaventurados en ese sentido, porque tenían de cerca al Señor, lo tenían en primera mano, ahí, primera plana. Él estaba frente a ellos y se estaba manifestando a la humanidad, pero ellos estuvieron ahí en primera fila, ellos estuvieron al frente y fueron bendecidos. Sin embargo, en el conocimiento de Dios y en las lecciones que Cristo les daba acerca de lo que Él les quería transmitir, muchas veces eran confundidos, así como yo también me he sentido confundido. Por ejemplo, uno de los pasajes que me confunde bastante es que el Señor habla de un mayordomo que era infiel y que había hecho mal uso de los bienes de su Señor. Este mayordomo, esta noticia llega al Señor y el Señor le dice: alístame las cuentas porque te voy a despedir. Este mayordomo infiel entonces toma todo lo que tiene, las deudas que tienen para con otras personas, y comienza a llamar a aquellos que le deben y le dicen: ¿cuántos barriles de aceite le debes a mi Señor? Y uno le dice 80, estoy diciendo lo que me acuerdo, me puedo estar equivocando en pequeños detalles, pero ya le voy a decir la idea. En 80, y entonces dice: anote 50, tome la factura, anote 50 y dejemos así. Y a otro que le debía 50 sacos de harina, por así decirlo, le rebajó a 30, y él hizo eso. El Señor, cuando le estaba enseñando a los discípulos, les dijo: aprendan de este siervo infiel que fue astuto y ganó amigos con las ganancias deshonestas. Y nos dice: ustedes también hagan con las ganancias deshonestas de este mundo, o con las ganancias injustas, o no me acuerdo cuál es la palabra que usa, pero los tesoros de este mundo. Y lo que ustedes deben hacer es hacer amigos, para que cuando estén en las moradas celestiales tengan quien los reciba. Yo quedo ahí un poquito en el aire. No logro entender muy bien hasta el día de hoy, pero sé que el Señor me va revelando poco a poco algunas de sus cosas. Así como usted debe tener dudas también de la palabra, de algunos detalles de la palabra de Dios, a veces nos quedamos nulos, pues así le pasó a los discípulos. Ellos no sabían tampoco cómo hacerlo bien. Ellos no entendían muy bien algunas cosas que el Señor les decía y quedaban ahí como en el aire, porque son bien profundas las palabras del Señor. Y eso es bueno. Es parte de nuestra humanidad no ser capaces de entender a nuestro Dios. Sin embargo, el Señor revela cosas increíbles a aquellos que entran a su presencia. El Señor mismo las muestra, el Señor mismo las decodifica para que nosotros la podamos entender. El día de hoy vamos a ver un caso de esos en los que uno no entiende muy bien. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Es parte de nuestro toma la decisión correcta o no toma la decisión correcta? No lo sé. Vamos a ver el caso de uno de sus discípulos. Este discípulo, lo conocemos muchos, es llamado Pedro, Simón Pedro.
yo lo voy a animar entonces para que usted busque en su palabra, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, y vamos a estar leyendo algunos pasajes. Busque desde ahora, téngalo en el versículo 31, por favor. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, ¿quién? Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, o sea, el Señor Jesús: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo he sacado un principio de ahí. Y es que Pedro está cometiendo un error en este momento. El error no lo está cometiendo porque quiera. El error lo está cometiendo por desconocimiento, y muchas veces nos pasa a nosotros también así. Dice la palabra que el Señor le estaba diciendo a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo, pero que Jesús había rogado para que su fe no faltara. Hay algunos que predican muy bueno de este pasaje, pero yo no voy a predicar solamente de este pasaje. Lo que entiendo es que el Señor luego le dice en el 32, parte B, ya terminado, dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando dice una vez vuelto, yo entiendo algo, y es que Pedro se iba a pegar una desviada del camino, se iba a desviar, se iba a salir de los planes, del camino, bueno, no de los planes, nosotros no nos salimos de los planes, pero sí se iba a salir un poco del camino, de su certeza que tenía. Y Pedro entonces comete un error, no escucha al Señor. Es un error que nosotros cometemos muchas veces. Pedro no escucha al Señor, y además de no escucharlo, no cree en Él, no confía en Él, no cree que lo que el Señor le está diciendo le va a ocurrir. Al contrario, hace una afirmación que va en contra de la voluntad de lo que Cristo le está diciendo que va a suceder. Pedro le dice: no, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y aún a la muerte si es necesario. Y ahí vemos que Pedro se está saliendo de lo que Dios pretende hacer con él. Porque si ya el Señor le había manifestado lo que habría de ocurrir, Pedro y tú y yo no tenemos por qué pensar, cuando Dios ya nos dice algo, que nosotros vamos a vivir algo diferente. No creo que esto suceda de esta manera. Cuando nuestro Dios habla, nuestro Dios tiene un pie puesto en el futuro y un pie puesto en el pasado, y Él conoce absolutamente todas las posibilidades, y cuando nuestro Dios dice algo es porque así será. Y por eso decimos amén. Y un predicador decía que el Señor decía amén antes y amén después de hablar, porque Él sí que sabía lo que pasaría en todo momento. Aquí hay un gran error, y yo le he dado un título. El primer principio, la primera enseñanza que saco de todo esto es que los deseos de mi corazón no deben ser contrarios a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros tenemos deseos impulsados por buenos motivos, pero no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Y este es un gran defecto en nosotros los seres humanos. A veces pensamos que somos más listos que Dios, y que lo que nosotros vamos a hacer es mejor que lo que Dios dijo que sería. Por esa razón, yo le invito, hermano, a que usted aprenda esta lección. Cuando tenga un deseo en el corazón, por favor, no lo ponga por encima del deseo de Dios. No piense que usted es más inteligente que Dios. Mejor acepte, crea y ame la voluntad de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 35. Dice: y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa
y compre una. Note bien lo que está diciendo el Señor. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. El 37 dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Qué bueno eso, ¿no? Ojalá cada uno de nosotros que estamos llamados a ser iguales al Señor, a vivir en el río de su voluntad, usted y yo seamos capaces de afirmar eso también. Porque lo que el Señor ha dicho de mí tendrá cumplimiento. Porque lo que el Señor me ha dado, yo sé que hay algunos que tienen promesas, hay algunos que tienen llamados del Señor. Y qué bueno que usted y yo digamos eso. Señor, yo creo en eso. Y lo que tú has dicho de mí, así será. Luego dice el 38. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta, basta. Lo que yo alcanzo a entender en este pasaje es que el Señor lo dice claramente. Si usted no tiene una espada, mejor venda su capa y cómprese una espada. Y yo me imagino, Pedro, ustedes y yo lo hemos leído, Pedro aparenta ser el chico número 1 de la clase. Pedro parece ser el mejor de los discípulos, de los estudiantes del Señor. Y cuando el Señor hacía una pregunta, Pedro se desbocaba. ¿Se acuerdan de eso cuando estábamos en clase? Algunos de nosotros preguntaba al profe y levantábamos la mano. Yo he tenido algunos de esos estudiantes que son tan sabelotodos que es mejor uno no dejarlos responder, porque quieren responder todas las preguntas. Y ustedes que nos conocen saben que la pastora todo el tiempo quiere responder las preguntas que hago en el servicio o en los servicios. Pero es bueno dejar participar a los demás. Pedro era del número 1, ese primero. Ese que levantaba siempre la mano, ese que quería siempre responder las preguntas, ese que quería ir adelante de sus compañeros. Así que yo lo que entiendo es que el Señor está diciendo que tienen que vender su capa y comprar una espada. Lo que ellos dicen es que ellos tienen 2 espadas. Y Pedro, queriendo ser el mejor de los discípulos, el número 1 y el primero en hacer las cosas, Pedro, ¿qué hace? Pedro toma una espada. Yo lo haría también. Si el Señor dice, tomen espada, yo tomo espada. Porque eso es lo que Él está diciendo, o lo que yo estoy entendiendo por lo menos. Si el maestro pone una tarea, entonces, ¿qué quiere hacer el mejor estudiante? Desarrollar esa tarea. Y es lo que yo veo que Pedro puede estar haciendo. Lo siguiente que pasa en la narración de Lucas es que el Señor se va con sus discípulos a orar, y es en este tiempo donde los otros evangelios cuentan la escena en la que Jesús derrama gotas de sangre en el huerto de Getsemaní. En esta escena vemos que el Señor se lleva aparte a 3 discípulos. Yo voy a tomar una porción. Esta escena aparece en Mateo capítulo 26, versículo 40 y 41, y en Marcos capítulo 14, versículo 37 y 38. Y yo voy a tomar este apartado. No vamos a hablar de lo que el Señor le sucede mientras está a solas. Recuerde que estamos tomando a Pedro para aprender ciertos principios bíblicos. Dice el versículo 40 de Mateo 26. Versículo 40 de Mateo 26 dice: vino luego a sus discípulos. Recuerde, él separó a 3, a Pedro, a Juan y al hermano de Juan, que es Santiago o Jacobo en algunas versiones. Se va con ellos más adelantico, pero ellos los deja ahí, les dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego él se va un poco más al huerto, y cuando vuelve los encuentra dormidos. Y es lo que yo les estoy leyendo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo Pedro, ¿por qué? Ustedes se imaginarán, ¿por qué yo no estoy leyendo la parte de Lucas o el escritor o el evangelio de Lucas cuando narra esta escena? Porque no la narra de la misma manera. Mateo y Marcos la narran con un poco de detalle, y porque hay algo que yo quiero que aprendamos, que tengamos ahí claro. Mire lo que dice: y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Dios mío, si Pedro era el número 1, entonces el Señor le estaba mostrando a Pedro que al que mucho se le da, mucho se le demandará. A mí me extraña que 2 evangelios digan que el Señor le llamó la atención y le dijo justo a Pedro. ¿Qué le dice a Pedro? Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y yo creo que Dios, a través de la vida de Jesús, o mejor Jesús, que es Dios, está comenzando a hacer algo en la vida de Pedro,
y es quebrar una idea, un ideal que él tenía en el corazón, el cual estaba dispuesto a cumplir, porque yo no voy a hablar mal de Pedro. No voy a hablar de que Pedro era un hombre con estos y estos defectos, porque sé que Pedro era el número uno de los discípulos en cuanto a que quería de todo corazón obedecer las palabras del Señor. Era el que amaba al Señor. Dice el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Él le llama la atención a Pedro y le dice: Pedro, usted ni siquiera ha podido orar conmigo una hora, y le está demostrando que el querer no es suficiente, que el desear y que el que salgan palabras de mi boca de valentía y de fortaleza no significa que yo las pueda desarrollar en mi vida. ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti? Señor, yo estoy dispuesto a vivir por ti y a entregarte todo lo que tengo. Señor, mi dinero es tuyo. Pero en cierto momento de nuestras vidas, Dios viene a probar esas palabras y nos damos cuenta que estamos mal. Que lo hemos dicho con nuestras bocas, pero que cumplirlo es bien difícil. Es bien difícil, y el Señor le está enseñando esto a Pedro. Y él dice algo que es muy importante: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí yo quiero decirle el segundo principio para que usted tenga en su vida y la enseñanza que podemos tomar de este pasaje. El segundo es: jamás debo confiar en mi carne, pues terminaré avergonzado. Se lo repito: jamás debo confiar en mi carne, pues terminaré avergonzado. Y cuando digo confiar en mi carne, no me refiero a este pedazo de carne, sino que yo digo que yo no debo confiar en mis impulsos naturales, no debo confiar en mis fuerzas, no debo confiar en mis aptitudes, ni en mis capacidades. Yo debo de confiar siempre en el Señor, y lo que el Señor me permita hacer, eso abrazar y eso agradecer. Luego seguimos leyendo en Lucas capítulo 22, el versículo 47. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: note bien esta parte de la escena. Viene Judas, viene con una gente que está cargada, están armados, tienen espadas, tienen palos, y viene Judas y lo entrega, lo marca con un beso para que los demás lo reconozcan. Y mire lo que dice el versículo 49: viendo los que estaban con el Señor lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? O sea, ellos tal vez pensaron que este era el momento preciso para sacar la espada, para tomar la espada que el Señor le había dicho. Y le hacen la pregunta al Señor: pero ustedes se acuerdan de aquel estudiante del Señor número 1 que siempre quería ir adelante y que quería ser el primero en todo. Este no pregunta. Este lo que hace es que va a la acción. Él no espera, y además que su palabra estaba comprometida en esto. Pedro le había dicho: Señor, aunque tenga que morir, yo me voy a sacrificar, yo voy a pelear por ti, y yo voy a entregar mi vida dichosamente para bendecirte a ti, para respaldarte a ti, para protegerte a ti. Entonces dice el 50: y uno de ellos, adivinen quién, lo pueden mirar en los otros pasajes, en los otros evangelios, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Imagínese usted qué tan malo era Pedro para usar la espada, que queriéndole mochar la cabeza a este hombre le mocha solamente una oreja. Digamos que el otro era hábil y alcanzó de pronto a moverse para que solo le mochara la oreja. El caso acá es que yo veo algo especial en Pedro. Yo veo a un Pedro dispuesto
a cumplir la promesa que le había hecho al Señor. Yo veo la valentía en Pedro, pero me doy cuenta que esa valentía y que esa disposición en la vida de Pedro iba en contra de la voluntad de Dios. Esto iba en contra de la voluntad de Dios. Y usted dice, pero ¿cómo sabes que no era la voluntad de Dios que Pedro sacara la espada? Por lo que dice Jesucristo en el versículo 50. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Yo no me imagino qué le pasó a Pedro en ese momento. No alcanzo a imaginarme cuántas cosas corrieron por la cabeza de Pedro. O sea, yo le diría al Señor, y se lo he dicho así en mi vida, un poco desesperado cuando la situación se sale de control y yo no sé qué es lo que está pasando en mi vida. Yo miro al Señor y le digo, Señor, pero yo no te entiendo. Yo no sé qué pasa, yo no sé, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero honrarte a ti, yo quiero ir adelante que los otros, pero no entiendo. ¿Por qué me equivoco? ¿A ti no te ha pasado eso? A mí me ha pasado varias veces. En este momento Pedro debe estar confundido. Señor, dijiste que yo no era capaz de entregarte, pero mira, te lo estoy demostrando. No era capaz de entregar mi vida por ti, pero mira, aquí te lo estoy demostrando. Dijiste que compráramos una espada y que nos armáramos y que estuviéramos dispuestos. Y yo tengo la espada. Y ahora vengo y la uso por ti, Señor, y estoy tratando de defenderte y estoy dispuesto a morir. Tan malo era que él sabía que a uno de pronto le mochaba una oreja, pero ya después llegaban los soldados. Mira, ahí venían la guardia de los sumos sacerdotes, ahí venían gente del pueblo, ahí venían hombres que eran destinados a eso, a pelear y a usar la espada. Pedro no sabía, Pedro era pescador. Así que Pedro estaba dispuesto a entregar su vida. Pero el Señor lo corrige. Así me ha pasado a mí. Yo me siento en ese papel y yo digo, Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? ¿Por qué me tengo que equivocar? Y es de ahí que yo he tomado fuerzas para equivocarme. No que yo ande por ahí en la vida buscando equivocarme, pero yo he tomado fuerzas para que cuando los errores vengan, y tendrán que venir, yo pueda aprender rápidamente y seguir creciendo. Es de ahí donde yo he tomado, de ese Pedro. Alguna vez le dije al Señor, empezando en el Evangelio, habíamos ido a un paseo con nuestra iglesia, con fama de donde está Tutucán, y fuimos allá y yo venía en el camino, yo venía orándole al Señor y le dije, Señor, yo quiero ser como un Pedro para ti. Te lo digo porque yo soy torpe, yo soy bruto, Señor, yo me equivoco tantas veces, pero ojalá y me ayudes a ser alguien para ti. Pedro estaba confundido completamente. Miren, Jesús le dice, no, Pedro, así no. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 52-54, es más directamente, o es más preciso, más amplio, lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Mire lo que dice, Mateo 26, versículos 52-54. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. O sea que el Señor estaba guardando a Pedro de que muriera a espada. Esa no era la manera en la que Pedro iba a morir. Por eso iba en contra de su voluntad. Luego dice el 53, dándole a entender algo mucho más a Pedro. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 54, y aquí hay una verdad maravillosa que el Señor Jesús arroja. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Y esto es maravilloso, porque lo que el Señor quiere siempre es que se desarrolle su plan. Dios tiene un plan, Dios tiene un libreto para todos aquellos que decidimos actuar en la obra de Dios. Y lo que Dios está diciendo acá, lo que Cristo nos está enseñando y lo que le está diciendo a Pedro, es que es más importante lo que dice la palabra que lo que nosotros queremos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 18, versículo 11, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 11, vuelve a decir la otra respuesta que el Señor le dice a Pedro. Dice, Pedro, mete tu espada en la vaina. Y miren esto, la copa que el Padre me ha dado,
no la he de beber. Pero Pedro, yo digo, yo no lo entiendo, Señor. Yo no sé usted qué quiere de mí. Yo no entiendo usted qué es lo que quiere hacer conmigo. Me dice que haga una cosa, yo la hago, pero después me regaña porque no la hice bien. Yo no lo entiendo, Señor. Y me gusta eso porque cuando el Señor les está hablando de las espadas, en el Evangelio de Lucas 22, cuando llegamos al versículo 38, la versión traducción lenguaje actual no dice basta, dice ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de esto. Cuando dice, entonces ellos dijeron, Señor, aquí tenemos 2 espadas. La respuesta de Jesús es, ustedes no me entienden, pero ya no hablemos más de esto. Eso lo dice en la traducción lenguaje actual. Y es que la verdad, ¿cuántas veces Dios ha querido enseñarte algo, enseñarme algo y no entendemos? Porque entender a Dios no es sencillo. No es posible para nosotros. Por eso es tan valioso el Espíritu Santo en nosotros. Porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos enseña lo que sigue, lo que Dios quiere, lo que Dios pretende. Es el Espíritu Santo el que traduce el lenguaje humano, imperfecto, impotente o incapaz de nosotros y lo traduce a un lenguaje preciso para Dios. ¿Recuerdan que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles? ¿Cuándo dice eso? Cuando dice, pero ¿cómo hemos de pedir? Ni siquiera sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros. Él traduce nuestras oraciones. Pero no solo eso. También cuando Dios nos da un mensaje, el Espíritu Santo nos ayuda a encontrar la verdad de esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso tenemos que aprenderlo. Eso tenemos que resaltarlo de este pasaje. Miren una cosa, el Señor les había dicho en la mañana a los discípulos, y aquí es donde se habla de la palabra de que se cumplan las escrituras. ¿Cuáles escrituras son las que se tienen que cumplir? Pero no entiendo cuáles escrituras. Usted me dirá, yo le digo, en Marcos capítulo 14, versículo 27, el Señor, están hablando de cómo inició el día en el que el Señor fue arrestado. Y ese día en la mañana Dios les hace una afirmación a todos los discípulos. Marcos 14, 27, el Señor les dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Sabe una cosa? Había una oveja, una, que no iba a ser dispersada. Había un hombre dentro de ese grupo, dentro de esa pequeña manada, que no iban a hacer esta palabra, que no la iban a cumplir. Pedro estaba dispuesto a morir. Entonces lo que hace el Señor es arrinconar a Pedro, arrinconar su voluntad, despreciar la ofrenda que él estaba haciendo como hombre y apreciar, valorar e impulsar lo que ya había dicho la Escritura. ¿Cómo así? Hay una palabra, no recuerdo ahora el profeta que lo dice, pero está hablando del pueblo de Israel y lo podemos tomar para nosotros, donde se manifiesta, donde se refiere que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Cualquier obra que tú y yo hagamos, si sale de la voluntad de Dios, no huele bueno al Señor. Y eso era lo que estaba pasando. Había una oveja que se iba a salir de ese pasaje. Había una oveja que se iba a salir de lo que ya un profeta había destinado y había dicho de que iba a pasar, que era que todas las ovejas serían dispersadas. Este no quería ser disperso, este quería morir en el intento. Y entonces el Señor tiene que decirle eso. El Señor tiene que detenerlo. El Señor dice, pero entonces, ¿cómo? Pero ¿cómo entonces? Aquí vuelvo otra vez a Mateo, y perdóneme que esté yendo de pasaje a pasaje. Mateo 28, 54, por eso dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Ya había algo escrito de que era necesario que así se hiciera, que heriría al pastor y las ovejas. Mateo 26, versículos 54, 50. Versículo 54 es el que acabo de leer. Él ya les había advertido en la mañana que esto pasaría. Pero ¿qué dice en Marcos, donde estamos leyendo de que el Señor les dijo que se iban a escandalizar de Él en esa noche? Marcos 14, el versículo 27, el Señor les dice esto. Pero ¿qué responde Pedro? Otra vez vuelve y sucede. El Señor está diciendo, va a pasar algo.
Y este algo está conforme a las escrituras que fueron dichas por un profeta. Yo recuerdo haber anotado el profeta, no sé dónde lo tengo, creo que en otra hoja. Zacarías, se lo voy a buscar para que ustedes lo tengan. Esa profecía está en Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Zacarías capítulo 13, versículo 7 es donde habla de heriré al pastor y todas las ovejas o las ovejas serán dispersadas. Pedro, en vez de entender esto y en vez de conocer, porque él no conocía esto, que la voluntad de Dios iba primero a su voluntad, Pedro se opone a la voluntad de Dios. Y ahí mismo en Marco vuelve y le dice, entonces Pedro le dijo, estoy leyendo el versículo 29, aunque todos se escandalicen, yo no. Y vuelve y dice, el 30, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Y aquí el Señor le estaba dejando una enseñanza que no podía entender ahora, que no podía digerir ahora, pero que cuando llegara el momento lo iba a entender. El 31 dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Y qué le pasó finalmente a Pedro? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Finalmente lo negó. El tercer principio que yo he sacado ahora de este pasaje es que quiero que entiendas algo y que tú y yo debemos entender para estos tiempos que estamos viviendo, y es lo siguiente: la palabra de Dios se cumple por encima de mi voluntad, por encima de tu voluntad. Dios tiene un plan, ya se lo había dicho, tiene un escrito, tiene un diseño, un guión para que tú y yo sigamos en ese guión. Cuando nosotros nos salimos de ese guión, cuando a veces nuestras intenciones van más allá de lo que Dios quiere hacer. A veces queremos ser más buenos que Dios, ¿se acuerda? Por ejemplo, en el tema del dar, ¿cuándo me salgo yo de la voluntad de Dios? El Señor dice, al que te pida, dale. ¿Cuándo me salgo yo de la voluntad? Así nos salimos nosotros. Yo lo he hecho, por eso no lo oculto. Yo lo he hecho también. Yo me salgo de esa voluntad y digo, pero es que ese man se la va a tirar en vicio. Ese hombre lo que va a hacer es a fumar. Yo no le voy a dar plata, mejor le voy a dar comida. El Señor no dice si es para esto, si es para aquello. No, Él dice, al que te pida, dale. Ahora es importante, y es bueno saberlo, que si tú no tienes dinero, pues no le tienes que dar dinero. ¿Tú qué le das? Tú le das de lo que tienes. ¿Dónde aprendemos eso? Cuando Pedro llega con el apóstol Juan a una capilla llamada La Hermosa, en la puerta ahí de ese templo hay un mendigo que está pidiendo. Pedro y Juan no tenían dinero y él les pide, y Pedro lo mira y le dice, yo no tengo dinero, pero de lo que tengo te doy. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Al que nos pida debemos de darle algo, pero debemos de darle, porque así es Dios con nosotros. Tú le dices, Señor, yo quiero una moto, yo quiero una motocicleta, una último modelo, una BMW. Y el Señor sabe que esa no es la moto para ti, así que el Espíritu Santo, cuando está traduciendo la oración, se la lleva al Padre y le dice, Señor, una bicicleta es lo que necesita. Entonces Dios responde a la oración y dice, mira hijo, ahí está la bicicleta que tú necesitas. Dios no te dio la motocicleta que tú querías, pero te dio lo que tú le estabas pidiendo. Le te respondió algo frente a lo que tú le estabas pidiendo por tu necesidad. Así debemos de hacer nosotros. Cuando también me salgo de la voluntad de Dios, por ejemplo, imagínese que un día a usted se le mete en la cabeza una loca idea de que ya no quiere que haya más pobres en el mundo. Que usted lo que quiere es que todo el mundo sea parejo, que todo el mundo tenga para poder sustentarse y para vivir cómodamente. Así que usted diseña un plan. Hermano, cualquier plan, cualquier ideología, cualquier cosa que usted invente o que trate de desarrollar basado en esto, usted no está yendo a la voluntad de Dios. Porque yo me acuerdo al Señor una vez cuando llega una mujer llamada María Magdalena, hay unos pasajes donde no lo describe. Esta mujer viene y revienta un frasco de perfume y se lo derrama al Señor. El Señor dice que lo está ungiendo antes de su muerte. Y es muy bonito porque cuando los discípulos dicen, le hubiéramos dado a los pobres lo que esta mujer está desperdiciando, el Señor dice una verdad que usted y yo tenemos que entender y aprender para nuestras vidas. Dice, a los pobres siempre los tendréis.
siempre habrá pobres en medio de ustedes. Siempre habrá gente necesitada, escasa. Eso es lo que el Señor está enseñando. Cuando tú y yo no entendemos ni escuchamos lo que Dios nos quiere decir, comenzamos a salirnos del camino de la voluntad de Dios y terminamos actuando para el guión o fuera del diseño de lo que Dios ha planeado en su obra. Entonces es importante entender que la palabra de Dios se debe cumplir y se cumple por encima de mi voluntad. ¿Qué dice la palabra de Dios para estos tiempos? Hemos leído en Lucas también, lo hemos aprendido. Habrá pestes, habrá hambre, habrán guerras y rumores de guerra, la maldad se aumentará. Todo eso lo debemos saber. Mi esposa me decía, pero tienes que cuidarte. ¿Cómo le vas a decir a la gente entonces que no se preocupe porque ya eso va a pasar y que se relajen? No estoy diciendo eso, porque la palabra también dice que nosotros somos la luz del mundo y nosotros somos la sal de la tierra. Y mientras todo se está pudriendo y mientras las tinieblas están abrazando nuestro planeta y toda la humanidad, usted y yo no podemos dejar de ser luz y no podemos dejar de seguir bendiciendo la vida del Señor, honrando su nombre y dándole ejemplo a todos los que nos miran, a todos los que están con sus ojos puestos en nosotros. Es algo que usted y yo tenemos que aprender y que tenemos que tener claro. ¿Por qué Jesús no dejó a Pedro cumplir su palabra? Porque la intención de Pedro era contraria a la voluntad de Dios. Aunque sea algo bueno lo que pretendamos, si no está incluido dentro del plan de Dios, ojalá, y eso sí debe estar en nuestra oración, ojalá que Dios no nos permita desarrollarlo. ¿Se imagina nosotros peleando contra la voluntad de Dios? Pedro no había entendido muchas de esas cosas. Pero este examen haría que Pedro abriera los ojos y dejara de pensar de la misma manera. Y aquí tengo un cuarto principio que he sacado de esta palabra. Dice, si Dios me quiere firme, me afirmará. Si me necesita débil, me debilitará. Si quiere que entres, abrirá la puerta. Y si quiere que no entres, la cerrará. ¡Qué bueno es el Señor! El Señor se encargó de desmotivar a Pedro de modo que Pedro pudiera entender esta verdad. Lo último que acontece después de esta situación es que el maestro es llevado a la cruz. Pedro todavía no se repone de lo que sucede. Él todavía está, que no sabe dónde está parado, todavía no sabe qué sucede en su mente, en su corazón. El maestro resucita y se le aparece a los discípulos, pero en su corazón, en el corazón de Pedro, todavía habían dudas. No había olvidado aquella vergonzosa caída antes de la muerte del Señor en su mente. Así que en su corazón, en sus pensamientos, habían un montón de preguntas sin responder. ¿Será que esto sí es lo mío? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso como creyente? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso como pastor? Yo me lo he preguntado. ¿Será que esto sí es lo mío? Otra pregunta, ¿soy pescador de hombres o pescador de peces? Y la otra pregunta que pudo surgir, ¿será que pasé la prueba? ¿Será que pasé este examen? Así que Pedro lo que hace es que ya se le había aparecido el Señor. Pedro vuelve a pescar. Esto está también en los evangelios. En Lucas, no lo recuerdo bien, lo leí esta mañana. No quise poner la cita porque entonces me iba a quedar toda la mañana dando citas y quería avanzar un poco. Lo que le quiero decir es que Pedro, contándole la historia con mis palabras, Pedro, mientras esperaban al Señor, Pedro decide ir a pescar de nuevo. Pedro dice, porque todavía está confundido. El Señor ya había resucitado. Ya les había dicho que lo esperaran en Galilea. Pedro todavía no sabe si el Señor lo acepta, no lo acepta, si lo ama, no lo ama. Así que lo que Pedro hace es que toma sus redes y les dice a los muchachos, a aquellos compañeros, dice, me voy a pescar. Y ahí viene que dicen ellos, vamos también contigo. Y salen a pescar. Y Pedro comienza a tirar la red para pescar, pero adivinen qué, Pedro no pesca nada. Sus compañeros no pescan nada, no están cogiendo nada. Pero entonces dice que aparece un anciano, una persona que estaba en la bahía de la playa y que les dice, tiren la red a la derecha, y que cuando tiran la red a la derecha se llena de peces. Y aquí aparece algo que yo aprendo también para mi vida. Pedro se preguntaba, ¿seré pescador de hombres o seré pescador de peces?
Tú te debes de preguntar, ¿yo estaré llamado a ser pastor? ¿O estaré llamado a ser zapatero? ¿O estaré llamado a ser el recogedor de la basura, el barrendero? ¿O estaré llamado a ser el que hace las arepas? Cualquiera que sea tu situación. ¿O seré llamado a ser un hombre de la iglesia? Tú te lo preguntarás y estarás en esa dualidad. No sé qué hacer. El Señor le enseñó algo a Pedro. Cuando le dijo, tira tu red a la derecha, después de que no habían pescado nada, yo aprendo algo. Es que el Señor nos dice, si tú pescas, es gracias a mí. Esto me parece increíble, me parece maravilloso. Todo lo que hagas en la vida, todo lo que logres, todos los triunfos que consigan, será gracias a Dios. Así no seas, pastor. Cuando tú vayas a tu empresa, tú estás allí porque el Señor te puso ahí. Tú eres fructífero porque Dios quiere que tú des fruto. Y si Cristo dice que no darás fruto, no darás fruto. Pero al contrario, si el Señor dice que tú vas a dar fruto, tú serás fructífero porque así lo dice el Señor. Y tú y yo tenemos que entender eso, y Pedro lo entendió. Pedro no podía pescar sin el Señor, ni siquiera pescados. Y Pedro estaba aprendiendo eso cuando el Señor le dice, tira la red. Luego viene el Señor, habla con ellos, y viene ese conocido pasaje donde el Señor le pregunta a Pedro. Bueno, ellos bajan de la barca, llegan con los pescados, el Señor está calentando a algunos, los está preparando para que coman. Dame un segundo. El Señor los está preparando para que coman. Y cuando están comiendo, Él se dirige ahora sí a Pedro. Pedro no había tenido su cita con Jesús. El Señor se había aparecido cuando estaban allá reunidos, y Tomás le pone su dedo en la llaga, en los dedos, y su puño en el costado. Pero Pedro no había tenido su entrevista con el Señor. No habían podido aclarar eso. Por eso Pedro todavía estaba dudando, y el Señor le concede este espacio a Pedro y le dice, Pedro, ¿tú me amas? ¿Te acuerdas de este pasaje? Y Pedro le dice, Señor, yo te amo, bueno, yo te quiero. Usted lo leerá como usted lo quiera leer. El caso es que en ese pasaje, mientras están hablando, el Señor le responde otra pregunta a Pedro. Le dice, si tú te preguntas si esto es lo tuyo, Pedro, o si tienes ganas de ir a pescar, yo quiero hacerte algo hoy claro. Esto sí es lo tuyo. ¿Cómo se lo da a entender? El Señor le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Eso es lo que hace el Señor, que apaciente su grey. Así que el Señor le está respondiendo las dudas a Pedro y le dice, Pedro, esto sí es lo tuyo. Y yo quiero decirte que sigas al Señor, es lo que Dios quiere. Solo que de ahora en adelante no lo vamos a hacer de acuerdo a nuestros deseos, sino de acuerdo a los deseos y la voluntad de Dios. Por eso ahí seguidito, cuando el Señor le dice, apacienta mis ovejas, las 3 veces le dice, tú sabes todo, Señor. Entonces el Señor le dice, antes tú te ceñías e ibas a donde querías, mas ahora otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Aquí estaba respondiendo de Dios, el Señor estaba respondiendo esa pregunta que yo le he hecho desde el principio. Muchos pueden estar pensando que no entienden al Señor. Pedro estaba pensando que él podía hacerlo en sus fuerzas, pero el Señor lo que le está enseñando era, Pedro, mira, esto sí es lo tuyo. Tú no te has equivocado porque quieras servirme a mí. Tú te has equivocado porque lo has querido hacer en tus fuerzas. Y tal vez esto le esté hablando a muchos. Tú te has equivocado porque lo has querido hacer de acuerdo a tu deseo, de acuerdo a tu intención. Pero yo no quiero que lo hagas así. De ahora en adelante, le dice el Señor, otro es el que te va a decir a dónde vas a ir y cuándo vas a ir. Ojalá que entendamos esto. Es el Señor el que nos va a dirigir en nuestras vidas, y nosotros debemos de abrazar esto y amarlo. Y luego, para finalizar, es cuando viene ese conocido pasaje donde el Señor le pregunta a Pedro, perdón, me estoy devolviendo. Finalmente, la última respuesta sobre la prueba que tuvo que vivir Pedro. ¿Será que sí pasé la prueba? Era la pregunta que yo hacía. ¿Será que sí
cumplí las expectativas. Y el Señor le contesta, sí le contesta el Señor a Pedro. Cuando estaban hablando, iban caminando y adelante de ellos iba un discípulo llamado Juan, que él mismo se describe en el Evangelio de Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. No sé, me parece muy curioso que Juan lo diga de esa manera. Entonces Pedro le pregunta, Señor, ¿y qué de este? Y el Señor le dice, usted por eso no se preocupe. Pero ya antes de eso, antes de que Pedro le preguntara, el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, sígueme. Sígueme. Esta es la respuesta a la pregunta que yo le estaba proponiendo, que Pedro tenía en su corazón. ¿Será que pasé la prueba? El Señor le está diciendo, Pedro, sígueme. Entonces Pedro le dice, venga, ¿y este qué? ¿Y este Juan qué? El Señor le dice, hey, Pedro, no tienes que mirarlo a él, porque la prueba que tú estás viviendo todavía no se acaba. Y ahí viene algo, Pedro, esa prueba, ese examen, esa lucha que tú vas a tener que vivir todos los días para servirme a mí, es individual. No te fijes en Juan, no te fijes en Santiago, no te fijes en ninguno. Yo te lo digo a ti también el día de hoy. No le prestes atención a nadie. Si cayó tu hermano, si cayó tu padre, si se equivocó tu mamá, si el pastor que tenías está haciendo lo incorrecto, no te preocupes por eso. Esta prueba es individual. Tú tienes que seguir al Señor porque todavía no se acaba la prueba. Debes seguir al Señor. ¿Sabes cuándo se acaba la prueba? Cuando el Señor te mira y Él mismo es el que decide si tú has sido vencedor. El Señor se va a parar frente a sus ovejas y sus corderos. ¿Corderos? Ahora se me olvida. Perdón. Él va a separar a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Sí, es correcto. Los cabritos, creo. Porque así dice una canción, me acuerdo. Las ovejas a la derecha, los cabritos a la izquierda. Y entonces a los de la izquierda les va a decir, ustedes no son. Pero a los de la derecha les va a decir, ustedes son vencedores. Porque ustedes me vieron con hambre y me dieron de comer, me vieron con sed, me dieron de beber, fueron a visitarme a las cárceles. Cuando estuve enfermo me acompañaron, me vieron desnudo y me dieron de vestirme. Ustedes han pasado la prueba, ustedes son vencedores. Y saben una cosa, en Apocalipsis hay unos tesoros maravillosos. No los escribí, porque ojalá eso lo anime para que usted busque en Apocalipsis y lo lea, pero el Señor dice, al que venciere. Y ahí aparecen dos puntos maravillosos. Dice, le daré la corona de la vida. Dice, le daré a comer del árbol que está en el medio del huerto. Lo estoy diciendo con mis palabras porque no lo recuerdo bien. El árbol de la vida. Al que venciere le daré una piedrecita blanca y en ella su nombre, un nombre nuevo escrito. Esto es maravilloso. El que vence puede lograr grandes cosas. Pedro tuvo mucho que aprender. Aprendió de sus errores, por eso no nos puede dar miedo de equivocarnos. El Señor se encargará de ponernos en el lugar correcto, a la hora correcta, en la situación correcta, para enseñarnos lo que nos quiere enseñar. Así que debemos de confiar en el Señor. Lo tienes que aprender hoy. Estos principios que te he dado. Tu caída, si está dentro de la voluntad de Dios, por eso le puse este título, la caída de Pedro, la voluntad de Dios. Aunque tu caída sea caída, si está dentro de la voluntad de Dios, es maravillosa. Yo suelo decir una frase que llena mi corazón. Es muy difícil de decirlo porque uno no sabe a qué se atiene cuando lo dice. Pero yo le digo, Señor, en tus manos, que yo quiero estar en tus manos, aunque sea en el fuego, pero en tus manos. Porque si son tus manos las que me están pasando por el fuego, yo sé que tú sabes lo que haces y yo confío en ti. Pero si tus manos me están llevando a los pastos delicados, yo confío en esos pastos delicados. Pero si tú me estás llevando por este valle de sombra y de muerte, yo confío en eso. Yo quiero estar siempre en tus manos. Y quiero caer, aunque me cueste, Señor, siempre y cuando sea tu voluntad. Pero si no es tu voluntad, Señor, yo no me quiero caer. No quiero que sea mi orgullo, no quiero que sean mis fuerzas, no quiero que sea mi debilidad humana la que me lleve a eso.
porque sé que mi debilidad lo que hace es abrir una puerta para que el poder de Dios se manifieste en mi vida, pero no es que quiera desarrollar esa debilidad. Lo que necesito desarrollar es mi confianza y mi dependencia de Dios. Ay, pastor, yo tengo una debilidad, yo me enojo muy fácil, entonces Dios quiere que yo me enoje. No, no es que Dios quiera que tú te enojes. Dios lo que quiere es que cuando tú te vayas a enojar, le ores a Él, le pidas a Él, y que su voluntad, que es ayudarte y guardarte, y su poder que se perfecciona en tu debilidad, comience a ejercerse, comience a multiplicarse, a ayudarte, y tú no te aires. Así como el que es adúltero en su corazón, el que no se aguanta de mirar una imagen pornográfica, Dios no quiere que tú la mires. Dios lo que quiere es que tú, antes de mirarla, te sientes y le digas: Señor, yo no puedo. Yo no soy capaz en mis fuerzas. Si tú me ayudas en esa debilidad, yo lo voy a lograr. Yo lo voy a vencer, este pecado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere enseñarte. Te voy a recordar los principios. Primero, los deseos de mi corazón no deben de ser contrarios a la voluntad de Dios. Segundo, jamás debo confiar en mi carne. Terminaré avergonzado. O en mis fuerzas. No debo confiar en mis fuerzas, en mi razonamiento, en mi prudencia. Tercero, la palabra de Dios se cumple por encima de mi voluntad. Cuarto, si Dios me quiere firme, me afirmará. Si me necesita débil, me debilitará. Si quiere que entres, abrirá la puerta. Y si quiere que no entres, cerrará la puerta. Y lo último que le dije, que no lo puse como una enseñanza o un principio, es que todo lo que haces, lo haces gracias a Dios, y a Él tienes que dar la gloria y tienes que agradecerle, porque todo don perfecto, toda buena dádiva no proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno proviene de nuestro Padre. Acompáñame a orar. Vamos a orar a nuestro Padre, vamos a darle las gracias por este tiempo y vamos a pedirle para que nos ayude y nos sustente en este tiempo donde estamos atravesando por valle de sombra y de muerte. Señor Jesús, hoy queremos darte muchas gracias por tu palabra. Queremos pedirte una vez más que entres en nuestras vidas y nuestros corazones, y si usted no lo ha hecho, yo lo animo para que lo haga. Dígale: Señor, yo quiero que entres en mi vida, que entres en mi corazón, porque hasta ahora lo he intentado en mis fuerzas. Hasta ahora lo he hecho todo como he podido, pero no he podido lograr las cosas. He fallado, Señor. Pero hoy quiero confiar en ti. Quiero que tú seas el dueño de mi vida. Quiero que tú guíes mis pasos y mis caminos. Quiero que tú me muestres el futuro, que me lleves a cumplir ese plan, a desarrollar ese libreto que tú tienes para mi vida, de acuerdo al plan grande y poderoso que tienes para la humanidad. Dígale: Señor, yo quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero que llenes mi corazón de ti, que pongas en mí tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad, y que me ayudes a rechazar mi carne y a alimentar mi espíritu todo este tiempo en el que tengo tanto para hacer. Señor, hoy te pido, Dios, que bendigas la iglesia, a todos aquellos que nos miran desde sus casas. Que bendigas, por favor, Señor Dios, a nuestras familias, a mis hermanos en la fe y a mis hermanos en la sangre, a mis papás, a los papás de mi esposa, a los hermanos de mi esposa, a nuestros cuñados, concuñados, primos, tíos y familiares, a todos los que nosotros hemos amado y hemos tenido, Señor, en nuestros corazones. Te pido que por favor tú bendigas la iglesia, tú bendigas nuestras casas, que proveas y derrames el maná para este tiempo difícil, Señor. Que pongas, Señor Dios, puertas abiertas para aquellos que la necesitan, pero que no duden de ti. Porque tu palabra dice en Santiago que el que pida, pida con fe y no dudando. Y yo te pido que por favor, Señor, hoy tú estés bendiciendo esos hogares que necesitan del sustento, esos hombres que saben que deben de ser los proveedores para sus familias, pero no tienen la puerta del empleo abierta. Hoy te ruego, abre esa puerta. Y permíteles, por favor, Señor, a cada uno de los que nos están escuchando, que te conozcan más, que se acerquen a ti, porque esa es la vida eterna, Señor. A ti te damos la gloria, te bendecimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos amigos que nos escuchan, queridos hermanos en la fe,
Queremos darle las gracias por haberse sintonizado, por haber estado con nosotros en esta mañana. Los animamos para que sigan escuchando la palabra de Dios, para que lean toda la semana en sus casas. Ahí está la verdad, en la Biblia está la verdad. En la Biblia está tu papel y el libreto que tienes que hacer y desarrollar en tu vida como creyente. Quiero animarte mucho. Quiero invitarte para que este jueves nos volvamos a conectar a las 6:30 y quiero recordarte y darte las gracias, a ti que has brindado de tus diezmos, tus ofrendas, de que has traído al templo o de que la has guardado ahí en tu casa. Por favor, en tu congregación, lleva los diezmos, lleva la ofrenda, porque hay locales que tienen que pagarse, hay energía que debe pagarse. No todos son templos propios. Sean fieles, por favor. Sean fieles con el Señor. Si en lo poco ustedes son fieles, el Señor de verdad les podrá dar más. Dios los bendiga, los amamos mucho y los llevamos en el corazón. Hasta luego.